Vamos a comenzar cantando, puestos de pie, por favor. El primer himno en esta noche, Qué bella historia. Vamos. Vamos. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Vamos con fuerza. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. Con fuerza vamos. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Vamos. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Una más, vamos. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbra mi corazón. Vamos. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Vamos a tener el llamado a la oración en este momento. Esa canción es una hermosa canción, difícil de cantar, pero deben saber lo difícil que es a la mañana. El grupo de la mañana, esas notas altas, mucho más difícil. Pero hermosa letra, obviamente una canción conocida. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 33. Salmo 33. Dice así la palabra de Dios, Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, contadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, temen delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí.
Señor, hemos venido para adorarte en esta noche porque, como dijo el salmista, por tu palabra fueron hechos los cielos y con el aliento de tu boca fue hecho el ejército de los cielos. Por tu palabra fue hecho los cielos y la tierra. Tú eres nuestro creador. Tú nos hiciste, nosotros tememos a ti. No con miedo en sí, sino con respeto, con reverencia, sabiendo que tú eres el creador. Nosotros somos tus criaturas y estamos para glorificar a tu nombre. Te damos gracias también que, como dice el salmista, tu palabra es recta, tu palabra y tu obra es fiel. Y Señor, hemos venido también para escuchar de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Tu palabra es nuestra guía, tu palabra es lo que no cambia cuando todo está cambiando alrededor nuestro. Así que pedimos que en esta reunión, que tu nombre sea levantado en alto, que nuestro cántico, nuestra prédica, nuestra comunión, todo lo que hacemos aquí puede ser grato delante de ti para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando la siguiente canción. Vamos. Vamos. Pudiera bien ser cuando el día amanezca y el sol otra vez en el cielo aparezca, que al mundo ya resplandeciente de gloria Jesús por los suyos vendrá. Cuando buen Salvador oiremos la grata canción. Aleluya, Cristo viene. Aleluya, amén. Aleluya, amén. También puede ser cual orde de día, flame la tarde o la noche sombría, en luz eternal, porque al mundo con gloria Jesús por los suyos vendrá. Cuando buen Salvador oiremos la grata canción. Aleluya, Cristo viene. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Vamos, una más. Del mundo salir, oh qué gozo sería, sin lágrimas, muerte, temor o agonía. Así puede ser, pues al mundo con gloria Jesús por los suyos vendrá. Cuando buen Salvador oiremos la grata canción. ¡Vamos! Aleluya, Cristo viene. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Muy bien, están cantando excelente. Seguimos cantando entonces la siguiente canción. Aunque en esta vida no tengo riquezas. Esto no funciona. Vamos. Vamos. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. ¡Vamos! Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
Vamos, acompáñenme. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Vamos, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Estamos de ópera hoy. ¿Pueden tomar sus asientos? Muy bien, ahora sí, vamos a tener a nuestro pastor, el doctor Reinaldo Self, para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Bienvenido a nuestro tiempo de prédica de la palabra de Dios en esta semana. Como siempre, es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, seguimos orando por el momento cuando podemos estar haciéndolo todos juntos, donde podemos saludarnos, conversar, tener comunión de cerca. Pero como siempre estamos contentos que Dios ha provisto estas maneras electrónicas de compartir la palabra de Dios. Nosotros vamos a estudiar hoy nuestro estudio de 1 Corintios. Ya hemos terminado el capítulo 1 y estamos comenzando capítulo 2. Así que les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 2. Quiero comenzar en este día con algunas preguntas que debemos considerar. En primer lugar, ¿has pensado alguna vez que el éxito de tu prédica del Evangelio depende de tu elocuencia? O sea, ¿has pensado, no me animo a predicar el Evangelio porque no voy a tener éxito, porque no soy elocuente? ¿O has pensado, espero que hago esto bien porque si no soy elocuente, esta persona por allí se pierda? ¿O que has pensado o has tenido en tu mente que algo de esta presentación depende de mi habilidad? O por otro lado, quizás no te falta confianza y te pregunto esto, ¿has pensado alguna vez que qué bien que soy en presentar el Evangelio? Cuando presento el Evangelio parece que la gente entiende. Tengo noticia del pasaje que vamos a ver hoy, una noticia de parte de Dios. Tu elocuencia o tu falta de elocuencia no ha afectado la salvación de absolutamente nadie. Si tú has sido elocuente o no elocuente, no va a afectar el destino eterno de ninguna persona. Eso es buena noticia para nosotros, porque entonces no depende de mi elocuencia, depende de Dios y depende de cómo Dios me utiliza a mí. Lo que nosotros hemos visto ya de Pablo y lo que sabemos de Pablo desde nuestro estudio es que Pablo ya ha anunciado que la palabra de la cruz que él predicó era locura, pero era lo que salvaba. Era locura para el mundo, pero tenía poder. Era locura para el mundo, pero salvaba a los que creyeron. Pablo también nos ha contado ya en capítulo 1 que la sabiduría humana parece sabio al mundo, pero les lleva a la perdición. Todo lo que parece sabio cuando uno habla, el mundo lo acepta, el mundo lo busca, pero les lleva a perecer, a la perdición. Pero si el mensaje de la cruz parece ser locura al que no cree, entonces, ¿cómo debo predicar el Evangelio? Entonces, debo entender que voy a salir con un mensaje que es locura y simplemente predicar una locura que la gente va a rechazar. Predicar una locura que va a producir menosprecio y rechazo. Predicar una locura que va a producir quizás burlas y menosprecio para mí mismo como el predicador. ¿Cómo debo responder a esta idea que el mensaje que el Señor me mandó a predicar es locura para los que no creen? Bueno, hoy Pablo va a contestar estas preguntas con su propio testimonio.
Pablo nos mostrará hoy que aún el apóstol Pablo no dependía de su propia sabiduría, de su propia elocuencia o su propia habilidad de comunicar el evangelio o algún poder que él habrá tenido como apóstol, sino que Pablo mismo predicó la locura de la palabra de la cruz y dependía del mensaje de la palabra de la cruz y el poder del Espíritu Santo, las mismas cosas que vos y yo tenemos para predicar el evangelio hoy. Entonces Pablo da su testimonio en capítulo 2, comenzando en versículo 1. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es el testimonio de Pablo. Ahora vamos a ver en estos 5 versículos 3 requisitos para ti cuando prediques el evangelio. 3 requisitos para ti y para mí cuando predicamos el evangelio. Son 3 principios que utilizó Pablo, que son requisitos para vos y para mí hoy en día también cuando predicamos el evangelio. El primer requisito es el más obvio y quizás lo más importante, pero es lo que Pablo ha venido diciendo ya por muchos versículos, y esto es, el primer requisito es predicar solo el mensaje aprobado. Predicar solo el mensaje aprobado. Vemos aquí el testimonio personal de Pablo. Él dice en versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Su testimonio es que yo fui. Recuerden que yo fui a ustedes para predicar. Yo fui a ustedes cuando no fueron creyentes y cuando no había una iglesia y cuando no estaban divididos en grupitos y donde no estaban tratando de tener un elite, cuando no habían grupos y algunos estaban siguiendo a Pablo, algunos a Apolos, algunos a Cefas, cuando no estaban enamorados de la filosofía del hombre. Yo fui primero, yo estaba allí. Yo fui antes de Apolos y antes de Cefas. Yo fui. Hermanos, dice, son testigos, ustedes se acuerdan cuando yo fui. Y miren cuando yo fui, ¿con qué fui? Porque ahora ellos están todos pensando en la sabiduría humana y la cultura que les lleva a buscar esa sabiduría y poder del hombre y nobleza y cosas que fueron muy aceptables dentro de la cultura de Corinto. Pero Pablo dice, cuando yo fui, recuerden que yo fui con un propósito. Dice en versículo 1, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Su propósito fue claro. Él no fue a Corinto como turista. Él no fue a Corinto para ver las grandes, los puertos importantes que ellos tenían, o para ver los templos paganos que ellos tenían en ese lugar. Él no fue allí para entretenerse. Él no fue allí tampoco para entretener a la gente con su elocuencia. Él no fue allí para entretener a la gente o impresionar a la gente con su forma de hablar. Sino dice que fue a anunciar un mensaje. La palabra anunciar en versículo 1 significa proclamar, anunciar, revelar en público. Él fue allí no para impresionar a nadie, sino para anunciar un mensaje que tenía gran importancia y anunciarlo públicamente, anunciarlo delante de todo el mundo. Él tenía un mensaje para proclamar. Él había viajado, probablemente caminando desde Atenas, con un solo propósito, y eso fue anunciar un mensaje que Dios le había dado para la gente de Corinto. Ahora, ¿qué fue el mensaje? Y nos dice en varias maneras en estos 5 versículos, si queremos verlos, ¿qué fue el mensaje que Pablo predicó? Aquí en versículo 1 dice que él dice, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios.
Ahora déjame tomar un momento. Si estudias este pasaje vas a ver que hay un debate porque hay aquí una palabra que llamamos un variante. Es posible que aquí la palabra testimonio de Dios es la palabra marturion, que significaría testimonio, como está traducido aquí, o que la palabra en griego es misterion, que sería el misterio de Dios que encontramos aquí. Realmente Pablo va a hablar del misterio en nuestro próximo mensaje, en los próximos versículos, en versículo 7. Habla de la sabiduría de Dios en misterio, sería esa misma palabra. Él habló en 1.5 del testimonio de Cristo, es la palabra marturión. Es muy difícil saber cuál palabra va aquí de los manuscritos antiguos griegos que tenemos. No cambia el significado de lo que está diciendo, pero en mi opinión, al estudiar la evidencia y también entender el contexto, en mi opinión, la palabra correcta debe ser misterión. Ahora, entonces, en ese caso, está diciendo, cuando fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, que es una palabra que se utiliza mucho, esa palabra significa simplemente lo siguiente, no es un misterio como nosotros tenemos un misterio, algo misterioso, o un programa que es un misterio que tenemos que resolver, sino misterio aquí es algo más allá del entendimiento humano. Es algo que vos y yo no podemos entender por nuestra cuenta. Es lo que no se puede entender por medios naturales, sino es algo que fue revelado por Dios. Entonces está diciendo a los corintios, yo vine para anunciar algo. ¿Qué fui para anunciar? Fui a anunciar la revelación de Dios. Algo que ustedes no sabían, algo que no se encuentra por medio de la sabiduría humana, algo que los filósofos no iban a poder saber, porque solo se puede saber este misterio cuando Dios lo revela. Ahora, ¿qué es el misterio cuando Pablo habla de eso? Y lo vemos en varios lugares en la Biblia, y pueden buscar estos textos después, pero déjame marcar algunos textos para entender qué es este misterio de que Pablo a veces habla. Primero voy a leer de Romanos 16, 25 a 27, y Pablo dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. ¿Qué está diciendo allí? Que hay algo que fue escondido antes, pero ahora está revelado. Está revelado no solamente a los judíos, sino está hecho, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo está diciendo aquí, lo vamos a confirmar con otros pasajes, que el mensaje que él predicó es el evangelio predicado a los gentiles. Que la salvación no es solamente para los judíos, sino Cristo murió por los gentiles. Y con los gentiles también pueden obedecer a la fe. Que se puede conocer todas las gentes. Entonces, cuando él llega a Corinto, que es una ciudad principalmente gentil, y él comenzó yendo a la sinagoga, porque siempre comenzó predicando a los judíos, pero llevó el mensaje del evangelio a los griegos que creyeron que fue una locura, pero eso fue el misterio que él les llevó, algo que no iban a entender por la filosofía humana o por la sabiduría humana, sino tenía que ser revelado a ellos por el Señor. En Colosenses 1, 25 a 27, Pablo dice del misterio: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es el misterio? El misterio es el evangelio, pero es el evangelio predicado a los gentiles. Es Cristo en los gentiles. Es la esperanza de gloria para los gentiles. Es que la salvación no es solamente para los judíos, sino también es para los gentiles. Eso fue lo que él reveló en la ciudad de Corinto. Un pasaje más que
marca esta gran verdad. Es Efesios capítulo 3, versículos 3 a 8. Y Pablo allí dice estas palabras: que por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces Pablo dice, el Señor me reveló misterio, tengo conocimiento de este misterio. Y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está el misterio, según Efesios 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es el mensaje que él llevó a Corinto? Fue el mensaje del Evangelio no solamente para los judíos, sino también para los gentiles de Corinto, que era la gran mayoría, que ellos fueron coherederos de la salvación, eran copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y él dice más adelante, él dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia de anunciar, allí está esa palabra otra vez, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo dice, esto es el misterio, yo fui a vosotros para anunciarlos algo que la sabiduría humana que ustedes tanto quieran en Corinto no los podía revelar. Es un misterio de Dios que Él ahora ha revelado, que hay salvación por medio de la cruz del Señor Jesucristo, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Eso fue su mensaje que él predicó, y por gracia él tenía el privilegio de predicarlo. Entonces, ¿qué fue el mensaje de Pablo? El gran mensaje, el misterio revelado por Dios ahora, cosa que no iban a entender por la filosofía que tanto buscaban, la sofía, logos, la sabiduría de palabras del hombre, sino esto fue el mensaje que Pablo predicaba. Pablo dice, yo fui a Corinto para anunciar esto. Y estaba comprometido a anunciar ese mensaje. Y no me metí en la elocuencia, en todas esas cosas que ustedes quieren. Me metí en el mensaje, el misterio de que ustedes también pueden ser salvos por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, en versículo 2, Pablo nos da otra forma de decirnos cuál fue el mensaje aprobado. Este pasaje, este versículo es más famoso, es muy conocido. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, debemos observar primero algo que es importante para vos y para mí. Pablo dice, yo me propuse. La palabra proponer aquí es una palabra realmente más fuerte que proponer. Significa, o sea, fue una decisión tomada. Pablo tomó una decisión. La palabra significa que resolvió, determinó, tomó una decisión deliberada, propuso, tenía un propósito fijo. No es que Pablo llegó allí y dijo, ¿qué predico hoy? Sino él fue a Corinto sabiendo que para ellos la cruz de Cristo fue una locura y él propuso, decidió, tomó la decisión, determinó, predicó solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Él no cedió a la cultura. Él sabía que ellos querían sofía logos, que ellos querían palabras sofisticadas, palabras grandes y elocuentes. Él sabía que la cultura quería eso. Él sabía que el mensaje de Jesucristo y este crucificado sería rechazado por la cultura. Él sabía que produciría menosprecio y burla y persecución. Él entendió todas esas cosas, pero Pablo propuso predicar solamente a Jesucristo y este crucificado. Ahora, quiero parar acá por un momento a decir, hermanos, vos también debes proponer lo mismo como Pablo. Debe ser una convicción personal de tu vida que has propuesto. Delante de los inconversos, predicar simplemente el mensaje de Jesucristo y el crucificado. Ahora, a veces entre nosotros hablamos de la iglesia, hablamos del pastor, hablamos de nuestras reuniones,
Hablamos de que tenemos Biblias, pero a veces uno no quiere hablar de la cruz. Porque la cruz implica que hay pecado por lo cual alguien tiene que morir. Implica que hay un juicio de Dios y por eso es necesario que alguien muera. Implica arrepentimiento para que uno pueda llegar a creer en Cristo como Salvador. Implica ir a Cristo por fe. Entonces va en contra de la cultura. Y hay una presión de la cultura a decir que lo que creemos no es así, que debemos ser más sofisticados y debemos ya pasar a entender mejor la ciencia, debemos entrar en el siglo en el cual vivimos realmente. Hay una presión cultural, hay un rechazo cultural. Hay un deseo en nuestro mundo para la sabiduría del hombre. Hoy en día es casi considerado infalible la ciencia, aunque la ciencia se va cambiando diariamente. Hoy en día la gente confía totalmente en la psicología, aunque está basado en la idea de que vos y yo somos animales y nos traten como animales. Pero la gente cree en eso. Y cuando nosotros decimos no a la ciencia, en algunos casos, y cuando decimos no a la psicología, la cultura rechaza eso, no entienden, lo ven como locura. Vos y yo tenemos que proponer en nuestros corazones predicar el mensaje de la cruz a la gente que necesita de Cristo. Si se burlan, que se burlan. Si nos rechazan, que nos rechazan. Si eso les ofende, y es el mensaje de la cruz que los ofende, que estén ofendidos, porque es el único mensaje que salva. Y Pablo sabía todo lo que iba a pasar, pero él decidió y propuso en su corazón predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ahora déjame, antes que seguimos, debemos pensar en esto también y aplicarlo a nuestra congregación. Como pastor, y ya siendo un pastor no joven, vamos a decir así, quiero advertirles que proponen también en la iglesia a no dejar a personas en el púlpito que prediquen un evangelio diferente de lo que Pablo predicó aquí. Que no permite a uno ser el predicador o el pastor si va a desvalorizar el mensaje de la cruz, si va a suavizarlo, si va a quitar la palabra pecado, la palabra juicio, la palabra infierno, la palabra arrepentimiento. Y si quieres simplemente decir, si metiste la pata, venía al Señor, Él te ama, como si eso fuera el evangelio, y no es el evangelio. Entonces proponemos también en nuestros corazones, nos proponemos como iglesia a no permitir a otro mensaje predicado en nuestra cultura. Que los pastores no digan qué es lo que quiere la gente allí afuera, qué va a hacer que ellos se sienten cómodos, cómo podemos hacer que ellos vengan y que no se ofendan. No, les amamos, pero la palabra de Dios ofende. La palabra de la cruz es una ofensa. Tenemos que predicar la verdad porque también es el único mensaje que salva. Así que resolvemos también como iglesia a solamente dejar que ese mensaje sea el mensaje que predicamos como el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo resolvió aquí? Dice en versículo 2, resolvió predicar una sola cosa y eso es Jesucristo y a este crucificado. Dice que no va a saber otra cosa, va a ser su único mensaje, va a ser el único enfoque, va a ser su único objeto, el único al cual él da atención, su única pasión va a ser la prédica de Jesucristo y Jesucristo crucificado. En Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Pablo dice, solo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estaba haciendo aquí. En Gálatas 2:16, él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, si predicamos en alguna forma un mensaje de obras o de la ley o de los ritos o de la religión, nadie será salvo.
Solo hay salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que es el mensaje que él predica aquí. En Gálatas 3:1, Pablo dice a los Gálatas que habían buscado otro mensaje. Él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No vayan en búsqueda de otro mensaje. Les fue presentado a Cristo y Cristo crucificado. Es el único mensaje. Fue el único mensaje de Pablo, fue el testimonio de Pablo. Es el único mensaje de Dios y es el mensaje que vos y yo tenemos que predicar. Cristo crucificado. Ya hemos visto que eso significa el Mesías crucificado. El Mesías, el rey de los judíos, el rey, el Hijo de Dios, muriendo la muerte de un delincuente, una muerte humillante, una muerte de un criminal. Para el judío, tropiezo. El Mesías no puede morir así. Para el griego, locura. ¿Qué vamos a adorar a alguien que no pudo dominar una situación así y tener que morir humillado en la cruz? Algunos lo predican como una prédica acomodada. Hoy en día veo a predicadores en la televisión que no predican el evangelio, no predican este mensaje, sino predican energía positiva. Tenga energía propositiva. Tenga pensamiento positivo. Haga algo para aumentar tu imagen de ti mismo. No vayan pensando el pecado. Es toda gracia, pero no hay pecado. ¿Por qué necesitas gracia si no eres un pecador? Pero no hablamos del pecado. Hablamos de tu imagen personal, de tu autoestima. Y predican sin hablar del pecado, sin hablar de juicio, sin hablar del infierno, sin hablar de arrepentimiento. Eso no fue Pablo. Todo eso está incluido en este mensaje. Jesucristo, crucificado. ¿Por qué tiene que ser crucificado? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué Cristo pagó esa cuenta por nosotros? Porque nosotros somos todos pecadores y no podemos salvar a nosotros mismos. Cristo en la cruz implica que tengo que arrepentirme de mi pecado y poner mi fe en el Señor Jesucristo. Entonces es un mensaje fuerte y no da lugar para una prédica acomodada. Algunos predican lo que llamamos a veces una teología de gloria. Ellos predican prosperidad. Si venís a Cristo, vas a llenarte de riquezas. Vas a tener un 0 kilómetro. Vas a tener prosperidad. Ellos quieren gloria ahora, pero Cristo dice la cruz ahora, la gloria viene después. Algunos dicen salud, que ningún creyente va a tener mala salud, aunque todos ellos terminen muriendo también de alguna enfermedad. Pero ellos distorsionan la escritura y dicen, venga a Cristo y te va a dar salud. Y la gente no va porque Cristo murió en la cruz, sino van porque quieren salud. Ellos quieren gloria ahora, pero la Biblia dice que ahora es la cruz, después viene la gloria. Algunos de ellos vienen y dicen, venga a Cristo y vas a ser importante, vas a tener influencia en el mundo, vas a ser uno de los nobles de que Pablo estaba hablando la semana pasada. Pero el Señor dice, no, yo he elegido a los necios de este mundo, a los humildes, a los que no son nada. Algunos hacen su ministerio basado en el marketing y hacen encuestas y averiguan, hay iglesias así, hay iglesias en Don Torcuato así, que han averiguado con estudios científicos qué quiere la gente allí afuera. ¿Qué es lo que quiere el que no conoce a Cristo? Bueno, quiere todas estas cosas. Bueno, vamos a diseñar una iglesia para él. La Biblia dice que la iglesia es diseñada para creyentes convertidos por la gracia de Dios, y el mensaje que predicamos a los que no conocen a Cristo es Jesucristo y crucificado. Así que no una teología de gloria. Pablo predicaba una teología de la cruz. Algunos predican un mensaje suavizado. Yo hablo de esto muchas veces, pero voy a volver a hablarlo todas las veces que pueda. Porque aunque hablo todo el tiempo, sé que aún en nuestra congregación hay algunos que porque fueron mal enseñados por tantos años, hacen eso. Entonces, el mensaje en vez de ser Cristo y la cruz es invitar a Jesús a tu corazón. Suena tan hermoso y muchas veces se enseña a los niños. Invita a Jesús a entrar en tu corazón.
Es lindo eso, pero no es el Evangelio. ¿Dónde está la cruz en ese mensaje? ¿Dónde está el pecado en ese mensaje? ¿Dónde está el arrepentimiento en ese mensaje? No hay nada en ese mensaje. Es todo emocional, pero es fácil. ¿Quién no va a querer tener a Jesús en su corazón? Hay algunos que hablan de entregarse al Señor. Eso no se encuentra en la Biblia cuando habla del Evangelio. No estoy entregándome al Señor, sino el Señor se entregó a la cruz por mí. Entonces, ¿qué? Cuando alguien me dice eso, me entregué al Señor, digo, ¿eso te salvó que vos te entregaste? Porque eso es obras. Vos hiciste algo. No es lo que vos hiciste, es lo que Cristo hizo. Y la gente quiere eso. Yo quiero entregarme al Señor. No quiero ir al Señor humillado a la cruz, reconociendo que murió por mis pecados, que mis pecados le clavaron allí, que yo tengo que arrepentirme de mis pecados y confiar en el Cristo de la cruz. Entre nosotros a veces hablamos simplemente de aceptar a Cristo como Salvador. Es verdad que lo aceptamos, creemos en Él, pero eso no es suficiente como el mensaje del Evangelio. Es la cruz, el pecado, el juicio, la gracia y el arrepentimiento. No predicamos un mensaje suavizado. Predicamos la teología de la cruz. La paga del pecado es la muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Y Cristo resucitó para darnos vida eterna. Eso es el mensaje que predicamos. Hemos visto en el mismo libro ya, capítulo 1, versículo 18, recuerden, Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el mensaje que salva, es el mensaje de poder. En capítulo 1, versículo 24, lo vimos la semana pasada, dice, más para los llamados, eso así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el Evangelio, es Cristo que es poder para la salvación. La semana pasada vimos en versículo 30, mas por él, Dios, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La salvación es por medio de Jesucristo, Cristo crucificado. Así que predicamos la teología de la cruz, no la teología de la gloria. Pero hay otra cosa, hermanos, que debemos entender aquí, y eso es que el mensaje de versículo 2 es un mensaje sencillo. Y presta mucha atención aquí porque esto es muy práctico, hermanos. Este mensaje es sencillo, no requiere estudios avanzados, no requiere universidad, no requiere estudios posgraduados, no requiere un doctorado, no requiere la filosofía del mundo, no requiere todas esas cosas que por allí el mundo le gusta. Es tan sencillo y es tan poderoso. Y eso significa que vos lo podés predicar. Si vos tienes un doctorado, esto igualmente sigue siendo tu mensaje, no hay otro. Si tú fuiste a la universidad, esto es tu mensaje. Si terminaste secundario, esto es tu mensaje. Si terminaste primario, esto es tu mensaje. Si ni entraste en una escuela en toda tu vida, esto es tu mensaje. Nadie tiene otro mensaje más sofisticado, pero tampoco es un mensaje que alguno de nosotros puede decir, yo no puedo predicar esto, es demasiado complicado. Es sencillo. Es tan sencillo que vos no tenés por qué no predicarlo. Tenés la gran comisión, el Señor te mandó a ser discípulos en todo el mundo y nos dio un mensaje que vos podés predicar y yo puedo predicar y que tenemos que predicar. Ahora, una cosa más antes que dejamos este primer requisito, que es la palabra, el mensaje aprobado. He escuchado el versículo 2 mal utilizado muchas veces en mi vida y quiero aclarar eso. Algunos en el movimiento que llamamos movimiento ecuménico utilizan este versículo para decir el único que importa entre nosotros es Cristo y Cristo crucificado. Todas las otras cosas que la Biblia dice son opcionales. Esto es el único que importa. Ahora, eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo no está diciendo aquí que el único que importa es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Está diciendo que el mensaje del Evangelio es solamente Jesucristo y este crucificado. No hay nada más para el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es lo que debemos predicar. Ahora, en cuanto a otra doctrina, Pablo dedica el resto de este libro para tratar temas de doctrina.
Pablo dedicó 18 meses en Corinto para enseñarles, no solamente predicar el evangelio, pero enseñarles a ellos. Encontramos en Hechos capítulo 20, por ejemplo, en versículo 20, que Pablo dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Él dijo a los efesios, he compartido no solamente el evangelio, sino toda la palabra de Dios. En Hechos 20, 27 dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Así que, ojo, hay que tener cuidado en aplicar esto fuera de su contexto. El mensaje es el mensaje de Cristo crucificado. Otra doctrina también importa. Él está hablando simplemente del evangelio. Así que, hermanos, en la iglesia, no dejes que alguien sube algún día a decir, no importa lo que creemos, el único que importa es Jesucristo y Cristo crucificado. Y tenés que decirle, perdóname, pero en el contexto, el mensaje del evangelio es Jesucristo y Cristo crucificado. El contexto de toda la Biblia es que después de que uno conoce a Cristo como Salvador, hay mucha doctrina que es importante. Y debemos conocer y estudiar esa doctrina. Pero eso solo quería mencionar porque el mal uso de este versículo es común. Entonces, el primer requisito para el que predique el evangelio, según el ejemplo de Pablo y la palabra de Dios, es utilizar el mensaje aprobado. Número dos, el segundo requisito es predicar con el método aprobado. El método aprobado. Vamos a ver esto en forma negativa y después en forma positivo. Pablo nos va a decir el método que no hay que usar y después el método que sí hay que usar. Miren versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto quizás nos choca en primer instante porque decimos, pero ¿por qué no podemos usar excelencia de palabras? Déjame decir primero que Dios quiere excelencia. Dios quiere, Él dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Eso implica que vamos a hacer todo lo mejor posible para la gloria de Dios. Debemos buscar excelencia en nuestro servicio para el Señor. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí está utilizando dos palabras, excelencia de palabras. La palabra palabras, como siempre aquí, es la palabra logos, que a veces significa palabra de Dios y a veces significa sabiduría de hombres. Y la otra palabra es una palabra que significa más bien, si lo interpretamos en el contexto, en vez de excelencia, sería altivez. No fui a anunciarles el testimonio de Dios con altivez de palabras, con superioridad de palabras, con preeminencia de palabras. La idea es que no fui con palabras arrogantes, no fui con palabras de tratar de llamar la atención a mí mismo, no fui como los que hablaban retórica o hacía oratorio en Corinto en aquel entonces, que fueron conocidos los filósofos, etcétera, que fueron para usar palabras de altivez, de superioridad, de arrogancia, que podía ser traducido aquí, de elocuencia humana. Eso es lo que estaba dividiendo a los corintios. Estaban divididos diciendo, yo quiero ser de Pablo, yo quiero ser de Pedro, yo quiero ser de Apolos. Y Pablo dice, yo no fui con palabras de altivez, no fui con palabras egoístas, no traté de llamar la atención a mí. No usamos palabras así. Después dice, ni tampoco con palabras de sabiduría. Estamos hablando aquí de palabras de sabiduría del mundo. Otra vez es logos, Sofía. Hemos visto ya Pablo habla de sabiduría de este siglo, del momento nomás. Sabiduría de este mundo. El mundo pasa y las cosas del mundo pasan. He visto que él hablaba la semana pasada de sabiduría en la carne, sabiduría humana, sabiduría que nosotros tenemos. Es lo que está diciendo acá. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. La sabiduría humana es lo que los corintios querían. Estaban buscando eso, valorizaron eso. Pero Pablo ya dijo en capítulo 1, versículo 18, que esa clase de sabiduría los llevaba a la perdición, a perecer. Entonces él dice, no, tú no puedes llevar nada que le va a llevar a la perdición. Entonces no fui con altivez de palabras ni de sabiduría humana.
Eso es lo que no hacemos, no es el método. Ahora miren versículo 4, porque vemos algo más del método que no debemos usar. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, otra vez, cuando vemos la frase humana sabiduría, estamos hablando de la sabiduría del hombre, no la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, yo no voy a ir con eso. Y con eso dice, no voy a usar las palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, Pablo quiere persuadir, sí. Él dice en algunos textos que fue para persuadir. Lo que está diciendo es que no voy a intentar persuadir con palabras de sabiduría humana. La idea de la palabra acá es palabras atractivas o palabras seductoras o seductivas. Debemos entender que cuando un orador fue a una ciudad en el tiempo de Pablo, cuando fue por primera vez, lo que quería hacer enseguida fue llamar la atención a sí mismo y hacerse un nombre. Fue establecerse como orador, establecerse con oratorio poético, de flores, algo lindo, algo poético, algo que llamaba la atención, algo que entretenía a la gente, alguien que le hizo conocido en el lugar. Algo que le trajo aplausos de la gente. Pablo acá está diciendo, yo no fui con esa clase de palabras. Yo no fui cuando llegué tratando de hacer un nombre para Pablo. Entonces no fui con palabras seductoras o atractivas de humana sabiduría. No fui con eso. Para nada. No con palabras que distorsionan. La idea también está allí. Palabras que distorsionan. Palabra persuasiva de humana sabiduría, distorsionan las cosas, que no comunican con claridad el verdadero mensaje. ¿Sabe qué Pablo dijo en 2 Corintios 4:2? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces allí dice, nada de astucia, nada de adulterar la palabra de Dios, de disminuirlo, de combinarlo con otras cosas, nada de eso. No vamos a distorsionar. En 2 Corintios 2:17, siempre Pablo escribiendo la misma iglesia, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Si no vamos a falsificar la palabra de Dios, si no hablamos sinceramente, estamos hablando de parte de Dios. Estamos hablando por el poder de Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. En 1 Corintios 1:17, Pablo ya nos ha dicho, recuerden, él dijo, el Señor no me envió para bautizar, sino me envió para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Dijo, recuerdan, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que Pablo está diciendo, yo no voy a hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, distorsionando, engañando, manipulando a la gente. No estoy como algunos pastores que yo conozco que dicen, tenemos que dar a la gente lo que quieran. Pablo está diciendo, yo sé lo que la gente quiere. Quiere Sofía Logos, quiere sabiduría humana. No le voy a dar eso porque les lleva a la perdición. Entonces no voy a usar palabras así. No voy a tratar de llamar la atención a mi gran elocuencia, utilizando algo que solamente les lleva al infierno. Entonces, hoy en día es muy común distorsionar el mensaje en manera grande o como algunos de nosotros hemos hecho, diciendo, podés ir al cielo por invitar a Jesús a tu corazón. Acordate de esto. Si distorsionas el mensaje, tu mensaje no tiene poder. Y tu mensaje no tiene salvación. Entonces, predicamos el mensaje aprobado en la manera aprobada. Entonces, hemos visto cómo no hacerlo. Ahora Pablo nos va a decir cómo hacerlo. ¿Qué es el método aprobado? Lo que sí se hizo. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Qué raro otra vez pensamos. Pablo tenía que decir que he predicado con debilidad.
Algunos opinan aquí que Pablo decía eso porque tenía problema con la vista, tenía problema de salud, que estaba sufriendo algo. ¿Es posible eso? En mi opinión, no entra en este párrafo. Él no está hablando de eso, está hablando de su actitud y su manera de predicar el evangelio. Y no creo que tenemos que encontrar que estaba enfermo para que él predicara con debilidad. Entonces, ¿por qué Pablo predicó con debilidad? La palabra significa con limitaciones, en forma inadecuada, incapaz, y eso es Pablo. Pero lo vamos a analizar. ¿Pablo fue adecuado para la prédica del evangelio? No. ¿Pablo podía cambiar vidas? ¿Pablo tenía poder en sí mismo? ¿Pablo podía garantizar cuando él predicaba que todos iban a creer? No, Pablo era inadecuado. Fue un ser humano pecador como vos y como yo, con un mensaje poderoso que podía cambiar vidas. Pero él dice, estoy débil. Vos te sentís débil cuando predicas y pensás que eres el único. Todo ser humano es débil cuando predica el evangelio y debemos ser, porque nuestra dependencia no debe estar en nosotros. Somos débiles, nuestra dependencia debe estar en el Señor. Esta idea de ser débil es algo que hemos visto en todo el pasaje, porque el Pablo débil estaba predicando un mensaje que el mundo vio como débil. Recuerda el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es el débil de Dios? El mensaje de la cruz es débil delante del mundo. El predicador es débil delante del mundo. Pero Dios está utilizando todo eso para hacer algo poderoso. En versículo 27, Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios eligió a lo débil. Los que se convierten son débiles. El que predica es débil. El mensaje es visto como débil por los gentiles y aún los judíos también. Lo vemos en otros pasajes. Pablo dijo en 2 Corintios 13:4, porque aun que fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Así está. Cristo murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Nosotros somos débiles en Cristo, pero viviremos por el poder de Dios. Así que Pablo dice, prediqué con debilidad. Es así. En 2 Corintios 3:5 dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Soy competente para predicar el evangelio solo cuando estoy predicando en el poder de Dios. Me encanta 2 Corintios 4:7 que Pablo dice esto, pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro? El evangelio de Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Pablo. Yo, vos. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, hermanos, qué bendición es que Pablo nos dice acá, yo prediqué el evangelio con debilidad. Porque no es solamente vos que predicás con debilidad o yo que predico con debilidad. Todos predicamos el evangelio con debilidad. Y no debemos huir de eso, no debemos tener vergüenza con eso. Es la realidad, pero ¿qué debemos hacer? Dos cosas. Primero, no debo decir no voy a predicar porque me siento débil. No es una excusa. Soy débil. El Señor eligió a débiles. Tengo que predicar el evangelio. Y número dos, puedo predicar el evangelio con denuedo, aunque yo sea débil. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oración, ser controlado por el Espíritu Santo. Un instrumento débil puede predicar con denuedo. Hechos 19:8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo predicó con denuedo, aunque fue débil. Efesios 6:19 dice, Pablo dice, por mí a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él dice así, oren por mí para que predicara con denuedo la palabra de Dios. Hermano, no tenés excusa. El mensaje es sencillo, lo entendés. Debilidad no es una excusa, porque eres débil, eres limitado, eres incapaz, no podés salvar a nadie, pero podés tener denuedo por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del mismo mensaje que estás predicando. Pablo era débil, pero su mensaje era poderoso. Y si Pablo era débil, yo también puedo predicar el Evangelio. Así que seas débil, que aceptes que eres débil, pero orad. Seas controlado por el Espíritu Santo. Confiad en el mensaje de la cruz. Pablo dice, versículo 3, estuve con vosotros con debilidad y también con mucho temor y temblor. Temor y temblor van juntos. Pablo enfrentaba oposición y otra vez algunos opinen que cuando él dice que tenía temor y temblor era por la persecución. Recuerden que vimos hace unas semanas que el Señor dijo a Pablo en visión de noche, Hechos 18:9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Entonces algunos dicen, él tenía temor porque el Señor le dijo, no temes, sino habla. No calles, porque tengo mucho pueblo. Es posible que él tenía algo de temor. Había sufrido muchas cosas antes de llegar a Corinto, por persecuciones que vivió en muchos de los lugares, en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Pero no creo que estaba hablando de eso tampoco aquí. Sino creo que estaba hablando lo mismo como la debilidad que él predicó el Evangelio con temor de Dios. Recuerden, él dijo a los Corintios en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sintió un temor delante de Dios, que tenía que predicar el Evangelio, que tenía que ser fiel a la comisión que Dios le había dado. Hermanos, ¿saben qué? Leyendo este texto, primero pensé, pobre Pablo, débil y temor y temblor, pero ¿sabe lo que digo después de entender mejor el pasaje? ¿Qué es lo que nos falta a mí y a ti? Somos demasiado tranquilos muchas veces. Debemos tener temor de Dios, que quema en el corazón para que digamos, ay de mí si no predico el Evangelio. Temor de Dios de no cumplir con la gran comisión que no fue dado solamente a Pablo, sino también a ti y a mí. Temor de Dios a no cumplir con predicar el Evangelio a toda criatura. Que tengamos temor y que con temblor entendemos la gran responsabilidad que Dios nos ha dado de llevar el mensaje de Cristo y Cristo crucificado al mundo alrededor que necesita de Cristo. Entonces, ¿qué es el método aprobado? Es ir con debilidad, ir con temor, ir con temblor, pero ir confiando en el poder del mensaje, el poder de la oración y el poder del Espíritu Santo. Dice también el versículo 4, hablando de su método, dice, si no, en vez de palabras persuasivas y de humana sabiduría, dice que mi palabra y mi predicación son con demostración del poder, del Espíritu y de poder. La palabra demostración aquí es una palabra interesante, es una palabra judicial, es un término judicial. Significa evidencia. Dice, estoy predicando con evidencia del Espíritu y del poder. Está diciendo, tengo pruebas rigurosas, pruebas indudables, un testimonio fiel, una conclusión convincente. No está hablando de retórica que querían los corintios, no está hablando de elocuencia, está hablando de un argumento y evidencia que demuestra el poder del Espíritu Santo y el poder del mensaje. ¿Qué es lo que tiene demostración del Espíritu y del poder? Versículo 4, su palabra y su predicación. La palabra acá es logos, pero ahora utilizado en un buen sentido porque es el logos de la cruz. Él está diciendo mi contenido.
demuestra el espíritu y el poder. La palabra prédica es otra palabra, kerugma, que significa su proclamación en voz alta. La palabra a veces traducido heraldo, predicación, anuncio. Entonces su mensaje fue poderoso y su manera de predicar fue poderoso porque no dependía de persuasión, sus palabras persuasivas humanas, sino dependía del poder del Espíritu, el poder del mensaje. En los dos casos, él dependía de Dios, no de su elocuencia. Él dependía de Dios, su contenido que fue Cristo y Cristo crucificado. Su anuncio que fue un anuncio que dependía del poder de Dios y no de la elocuencia humana. Y él dice entonces que da evidencia por el Espíritu y el poder. Es demostración de las dos cosas. Los dos van juntos. Ahora, cuando él dice demostración del Espíritu y del poder, él no está diciendo que él predicó el Evangelio y ellos hicieron milagros. Él no está diciendo eso acá porque él ya dijo en capítulo 1, versículo 22, que los judíos piden señales. No estamos dando señales aquí. Él no está hablando aquí de los dones. Él no está diciendo que cuando uno escucha el Evangelio se demuestra por el Espíritu y poder con dones. Porque hay un error hoy en día en algunas iglesias que cada persona que se convierta habla en lenguas. Pero la Biblia no dice eso y vamos a ver en unos meses cuando llegamos a capítulo 12 que Pablo va a preguntar, ¿todos hablan en lenguas? Y la respuesta es no. Era un don en aquel entonces, el don de lenguas, pero no fue una señal de haber creído como algunas iglesias enseñan hoy. Entonces no estaba diciendo eso aquí, sino él está hablando de el poder del Espíritu en la prédica aquí y la obra de Dios en eso. Ahora, déjame también compartir. En Lucas 24, 49, dice así. Jesús dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué es la promesa de mi Padre? Es el Espíritu Santo. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos predicaron después con el poder del Espíritu Santo y Jesús dijo, no se vayan a predicar hasta que tienen el poder del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y comienza a bautizarles en el cuerpo de Cristo y morar dentro de ustedes para que tengan poder. En Hechos 1:8, recuerden, él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta el último de la tierra. ¿Cómo podían ser testigos? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces tenían aquí el poder del Espíritu en su predica. Hermanos, no predicamos sin el poder del Espíritu. No vayas a predicar cargado de pecado, no confesado. No vayas a predicar en la carne, haciéndolo para tu propia gloria, dependiendo de tu propia carne, dependiendo de ti mismo. Hay que predicar sometidos al Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, porque el poder está en el Espíritu Santo. Así que seamos instrumentos puros que predicamos con el poder del Espíritu. La otra cosa que está incluido aquí es el poder de la vida transformada. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la demostración? Es en la vida cambiada. El Evangelio cambia vidas. Me encanta 1 Tesalonicenses 1, realmente todo el capítulo. Pero déjame leer algunos versículos. Versículo 5, Pablo dice a los tesalonicenses, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él dice, el Evangelio llegó con poder y el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe eso? Aquí está la evidencia. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el del Señor. ¿Dónde se ve el poder? Comenzaron a seguir a Cristo. Comenzaron a seguir al apóstol y fueron llevados a seguir a Cristo. Y dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Así que ahora tenían tribulación, pero no estaban desanimados, no estaban mal, no estaban quejándose, tenían gozo. ¿Por qué? Porque el Señor cambió sus vidas.
Dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Así que llegaron a tener un testimonio de cómo Dios cambió sus vidas y comenzaron a predicar el Evangelio. Y en versículos 9 y 10 de 1 Tesalonicenses 1 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Fueron convertidos, fueron cambiados. Y dice, se convirtieron de los ídolos a Dios, ya no a los ídolos, ahora siguieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Él dice, hay evidencia del poder de Dios, porque antes siguieron a ídolos y ahora sirven al Dios vivo. Antes estaban esperando la ira de Dios y ahora están esperando la venida del Señor Jesucristo. Así que cuando dice que predicamos con demostración del Espíritu y del poder, la demostración es vidas transformadas. Damos gracias a Dios, Señor, damos gracias al Señor por vidas transformadas en nuestra iglesia. Tu vida, mi vida, transformados por el poder de Dios. Eso es el poder de Dios que vemos. Pablo dijo a los tesalonicenses también en capítulo 2, versículo 13, que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo recibieron como palabra de Dios y actúa, tiene poder, mueve sus vidas para los que han creído. ¿Cómo es que el Evangelio demuestra el poder del Espíritu Santo? Podemos ahora hablar por horas y voy a hablar por un par de minutos, dando algunos ejemplos nomás. Vamos a pensar en lo que fuimos antes del Evangelio de Cristo crucificado y lo que somos después. Antes fuimos muertos en nuestros pecados, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no enfermos, no dañados, muertos. Pero ahora el mismo pasaje dice, Él os dio vida. O Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Estábamos muertos. El Espíritu Santo nos regeneró, nos dio vida. Hoy tenemos vida. Antes fuimos esclavos. No es que pecábamos solamente, es que fuimos esclavos al pecado. No pudimos elegir no pecar. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que antes esclavos del pecado, ahora libres del pecado, siervos de la justicia. La palabra de Dios dice que antes de ser salvos fuimos personas que estamos perdidos. Efesios 2:12 dice, perdón, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tuvimos esperanza, estamos sin esperanza. Pero Tito 2:13, que me encanta, él dice a los de Creta, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes estamos muriendo y muertos en nuestros pecados, rumbo al infierno, sin esperanza en este mundo, y ahora por el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador. Amén. Antes estamos perdidos y ahora tenemos vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya vimos en 1 Tesalonicenses 1 que antes estábamos esperando la ira de Dios y ahora estamos esperando la venida de Cristo. Y podemos seguir y seguir y seguir, hermanos.
La palabra de Cristo y Cristo crucificado es demostración del Espíritu y de su poder, y la mejor demostración del Espíritu y su poder está en tu vida, en mi vida. Dios transforma nuestras vidas. Amén. Así que damos gracias a Dios. Cuando predicamos con esa demostración de poder, mientras que predicamos el mensaje y oramos y predicamos Cristo y Cristo crucificado, pidiendo a Dios vidas transformadas en demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, ¿cuál es tu método? ¿Estás usando el método aprobado? ¿Es que no prediques el Evangelio porque estás dependiendo de ti y te sentís inadecuado? Este es un error eso. Pablo dice, sí, eres inadecuado, pero hay que predicar porque el mensaje es poderoso. Prediques el Evangelio en tu propio poder y en tu propia sabiduría. Pablo dice, no hay que usar esas cosas. Entonces haces vacía, vana la cruz de Cristo y lo dejas sin poder. Suavizas el mensaje porque la cultura no quiere aceptar el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. Pegas vueltas tratando de no decir realmente la verdad, o estás dispuesto a hablar de la iglesia, del pastor y de un montón de actividades, pero no querés hablar de Cristo y Cristo crucificado. Predicad el mensaje, es poderoso para cambiar vidas, pero predicad con debilidad, reconociendo que tú eres débil. Predicar con el temor de Dios, sabiendo que nos ha dado la comisión de predicar el Evangelio y tenemos que predicarlo. Y orad y pedid, sométete al Espíritu Santo para predicar con denuedo. Aún en tu debilidad podés tener denuedo en el poder del Espíritu y denuedo por el mensaje que estás predicando. Así que predicás con el mensaje aprobado, predicás con el método aprobado. En último lugar, versículo 5. El tercer requisito, tenemos que predicar con el motivo aprobado. Pablo dice así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es el motivo de predicar este mensaje? Pablo dice, ¿para qué? No una pregunta, una definición. ¿Para qué vuestra fe? ¿Qué está diciendo? El motivo, el propósito, el fin de predicar el mensaje aprobado con el método aprobado es para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es el propósito. No queremos que la fe de los hombres que escuchen nuestro mensaje esté fundada en la sabiduría de los hombres. Si ellos manifiestan fe, pero está basado en mi elocuencia o un mensaje que es sabio según los hombres, pero no es Cristo y Cristo crucificado, no hay poder. ¿Qué va a pasar cuando alguien viene a ellos que es más elocuente que yo? ¿Qué va a pasar con ellos cuando viene un argumento que les parece más razonable de lo que yo les presenté? Entonces su fe va a desaparecer porque su fe no fue en Cristo crucificado, sino fue en la elocuencia del predicador y el mensaje que el predicador inventó por el momento porque era más fácil. Si yo lo manipulo con mis palabras de retórica, ¿qué va a pasar cuando viene otro que puede manipularlo mejor o cuando se da cuenta que yo le manipulé? Va a terminar desilusionado y va a pensar que fue Dios que le manipuló. No debemos nunca hacer eso. Si distorsionamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer cuando Él descubre la verdad o cuando dice, yo escuché y acepté un mensaje, pero fue distorsionado y no hay poder en mi vida? No queremos que la fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque entonces será fe vana, sin poder. Tenemos que evitar eso a todo costo, porque esa clase de fe será destruido por un argumento mejor. Pero ¿qué es lo que Pablo quería acá? Quería que la fe de ellos sea fundada en la sabiduría, en el poder de Dios, fundada en el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder? Pablo ya nos ha dicho vez tras vez, es el mensaje de la cruz. Allí está el poder. Cristo crucificado es poder. La prédica con denuedo del mismo mensaje, hay poder. En predicadores débiles como nosotros, cuando predicamos con el temor de Dios y con el denuedo del Espíritu Santo, hay poder. Es todo poder de Dios.
Y Pablo dice, yo predico así porque no quiero predicar sin poder. Quiero que el mensaje que predico sea poderoso. Entonces, hermanos, para terminar, y realmente es muy simple la conclusión hoy, el Señor nos dio la gran comisión, nos mandó a vos y a mí, id a todo el mundo y haced discípulos. Predicamos el Evangelio, hacemos discípulos. No tenemos excusa, el mensaje es sencilla, pero entonces tenemos que tomarlo para mí. Este mensaje no es para Pablo. Pablo lo estaba haciendo. Esto no es para los pastores solamente. Esto no es para los líderes solamente. No es para los diáconos solamente. Es para vos. Es para vos. La gran comisión es para cada creyente. ¿Qué tenés que hacer? Pablo nos ha dicho muy claramente hoy. Tenés que predicar el mensaje aprobado. No lo cambies, no lo suavizás, no eliminás palabras incómodos, sino predicad el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. Predicad a la gente alrededor. Eres pecador, la paga del pecado es la muerte. Cristo murió por tus pecados en la cruz y pagó la cuenta 100% por tus pecados. Cristo resucitó para darte vida. Eso es el mensaje. Arrepiéntate y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Predicamos el mensaje aprobado. Segundo, predicamos con el método aprobado. No dependes de ti mismo. No depende de tu elocuencia. Es pecado. Es pecado eso. No depende de ti mismo. No depende de tu sofía logos, de tu sabiduría humana. No dependes de algo que vos podés producir, sino depende del mensaje de la cruz, depende de la verdad del Evangelio, depende del poder del Espíritu Santo, depende de la oración, depende del poder de Dios. Utilizar el método aprobado, que es poderoso, el poder de Dios siendo eficaz en ti, el siervo de Dios que está predicando el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, predicar con el motivo aprobado. Vos no vas a salvar a nadie, no vas a poder salvar a nadie y tu elocuencia no va a salvar a nadie. Pero tu mensaje sencillo de Jesucristo y Cristo crucificado puede salvar a las personas. Entonces, esté firme en predicar el Evangelio tal cual como la Biblia lo enseña. Y dejamos el resultado en las manos de Dios porque es poderoso el mensaje que predicamos. Así que, hermanos, que seamos un ejército. Cada miembro de nuestra iglesia debemos estar constantemente predicando el mensaje correcto, predicando con el método correcto y predicando con el motivo correcto para que Dios sea glorificado. Como terminamos la semana pasada, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiero terminar hablándote a ti que nos visita, que no ha puesto tu fe en Cristo todavía. Entiendo que Pablo dice que la palabra de la cruz y Cristo crucificado puede ser locura para ti. Quizás no te convence, quizás te parece una cosa rara. Pero si seguís con la idea de que es locura, hemos visto hace un par de semanas el versículo 18. Es locura para los que se pierdan. No te pierdas. No seas entre los que rechazan el mensaje de la cruz. Porque perderse eternamente. Porque somos todos pecadores. Y Dios juzga el pecado. Y hay un infierno literal. No seas entre los perdidos. Dios te ama y Él quiere que seas salvo. Él proveyó para tu salvación por enviar a Cristo a morir en la cruz. Y la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Entonces, solo quiero terminar. Has escuchado el mensaje varias veces hoy. Jesucristo murió por ti. Él murió en tu lugar y Él pagó por todos tus pecados. No hay nada que puedes agregar. Simplemente tener que ir a la cruz. Ver que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, murió en tu lugar y tus pecados fueron cargados sobre Él. Ir al Señor y confesar, Señor, soy un pecador y no voy a poder salvar a mí mismo y no puedo agregar nada a lo que hizo Cristo. Entonces, humildemente, me arrepiento de mis pecados. Lamento mis pecados, reconozco mis pecados, pero ahora pongo mi fe en Cristo. Creo que Él murió por todos mis pecados y resucitó para dar mi vida.
pongo mi fe en Cristo y solamente en Cristo. Y sabe que la Biblia dice que simplemente creyendo en el Cristo crucificado y resucitado, que el Señor te dará vida eterna. Podés tenerlo hoy. Ponga tu fe en Cristo. Cree en Él. Que el mensaje de la cruz sea poderoso en tu vida, dándote vida nueva, vida eterna, vida abundante. Pero tenés que creer en Cristo como tu Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que el mensaje es tan sencillo que todos nosotros podemos predicarlo. Danos, Señor, de nuevo. Danos dependencia del Espíritu Santo. Danos el compromiso y el temor delante de ti para que seamos evangelistas fieles como fue Pablo. Ayúdanos, Señor, a no achicarnos delante de la cultura, suavizando, cambiando, distorsionando el mensaje poderoso del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a predicarlo fielmente. Ayúdanos, Señor, a vigilar el púlpito de nuestra iglesia para que siempre sea predicado fielmente, tal cual como tu Biblia, tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, a predicarlo utilizando los métodos correctos, humildemente con el poder del Espíritu Santo, confiando en ti. Y, Señor, pedimos que entonces que nos des muchos convertidos, muchos transformados, donde podemos ver el poder de Dios en su vida, porque su fe no depende de nuestra elocuencia, sino depende de tu poder. Que seamos fieles en esto, Señor, como iglesia, cada uno de nosotros. Señor, pido por el que está mirando y escuchando que no conoce a Cristo como Salvador. Señor, pido que tu Espíritu Santo le convence de su pecado en este mismo momento. Que el Espíritu Santo lo lleva a humillarse delante de ti y decir, Señor, necesito de un Salvador. Necesito de salvación de mis pecados y las consecuencias de mis pecados, y hoy pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Sé que Cristo fue crucificado por mis pecados y Cristo resucitó para darme vida. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obrara en este día. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que el Señor les dé un muy buen día y una semana viviendo las bendiciones del Señor, con oportunidades esta semana de predicar este mensaje del Evangelio del que hemos hablado. Les esperamos en la reunión de Skype. Hay 2 a la mañana, hay 3 a la tarde. Si no participes en una de esas reuniones, comuníquenos. Queremos mandarte la invitación y que participes. Tenemos linda comunión. Compartimos sobre el mensaje, podés hacer preguntas. Y también los miércoles tenemos un estudio inductivo que también están invitados. Simplemente comuníquenos para que podamos hacer que la comunicación llegue a ustedes para estar en esas reuniones. Muy bien, muchas gracias entonces, que el Señor les bendiga y otra vez nos vemos en un ratito para todos los que van a participar. Así que vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a cantar 3 estrofas de este himno que es bien cortito, así que vamos. Con fuerza, vamos. Oh, que tuviera lenguas 1000 para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es vida da al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio es hoy. Pueden tomar sus asientos.